don Francisco Cáceres, jefe del Servicio de Control de Plagas de la Diputación de Huelva. Ya habéis escuchado a Jordi también comentar el trabajo continuo que llevan hace años trabajando con Paco, para nosotros Paco Cáceres, me permiten. Sí, claro. Y es otra de las personas que le tenemos que dar las gracias siempre, porque cuando hemos acudido ahí como técnicos para que nos asesorara, nos diera su opinión y dispusiera a nuestro servicio toda la experiencia que ellos tienen en el control de plagas, nunca hemos tenido una pega, todo lo contrario. Prueba de ello es que cuando le comentamos la jornada se puso a nuestra disposición para comentarlo. Y creo que es necesario agradecer siempre esa ayuda desde la Administración para todo el talento que tenemos en Andalucía, y hay que recuperarlo y hay que ponerlo al servicio de todos, ¿no? Porque en el fondo el objetivo nuestro es evitar casos en humanos, que es lo que al fin nos importa. Bueno, a Paco le pedimos en su momento, porque él trabaja en la Diputación de Huelva, le pedimos que viera la visión desde la administración local, porque nosotros desde la Dirección General siempre hemos entendido que el control de vectores, el control de las enfermedades transmitidas por vectores artrópodos, tiene que tener la concurrencia de los municipios, tiene que tener la concurrencia de la administración local, tanto a nivel de municipios como a nivel de diputaciones. En Andalucía tenemos 785 municipios, como decía la consejera, 110 están a la fiebre del Nilo. Ya veremos todos los que van a entrar para el tema del tigre, y tiene que haber una conjunción de la administración local, que es la que tiene primariamente esas competencias para los núcleos poblacionales poder hacer esa vigilancia y ese control de los vectores que haya, ¿no? El tema de los mosquitos es algo que tiene que integrarse, que tiene que meterse dentro del conocimiento, dentro de lo que habitualmente se va a hacer. Nosotros siempre decimos con un enfoque de salud, que es muy importante que todas esas actividades se coordinen desde salud, puesto que todas deben de ir a ese objetivo. Y a Paco le pedimos eso, que nos dé su visión, su experiencia. Lleváis 30 años, lo menos, ¿no? Más de 30 años trabajando en el control. Los que conocéis o conocimos Huelva hace más de 30 años, tuve la suerte, cuando al atardecer se venían esas nubes de mosquitos que realmente eran muy, muy molestas, ¿no? Y bueno, el trabajo que ellos han hecho en el servicio de control de plagas es magnífico, y ya veis que el desarrollo del turismo en la costa de Huelva ha tenido algo que ver con vosotros, de alguna manera, ¿no? Yo creo que sí. Venir, yo os animo a que conozcáis a las costas de las playas de Huelva, que son magníficas, y probablemente os cueste ver mosquitos, ¿no? Bastante, por lo menos nubes, no creo que veáis. Así que, Paco, muchísimas gracias. Tienes Muy bien, gracias a ti. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la invitación de la Consejería, de la Dirección General de Atención de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, y a la Delegación Territorial de Huelva, y a los muchos colegas que veo aquí que vamos de la mano para ir avanzando en este tema, ¿no? Así que gracias por la invitación. Bueno, yo ya lo ha dicho Ulises. Mi pretensión es dar una visión de nuestros servicios y, bueno, y el papel que puede jugar en este tema importante. Jordi nos ha puesto ya el toro en suerte, nos ha explicado, bueno, muchas interioridades a nivel biológico o ecológico de los vectores, y nosotros nos toca lidiar el toro, y meterle mano, y es una posición difícil, porque utilizamos biocidas. Ya ha hablado Jordi, y bueno, y él está en la Estación Biológica de Doñana. Nos movemos por terrenos, por espacios públicos protegidos, por áreas naturales, por áreas silvestres, y bueno, y ahí hay que tener un especial cuidado cuando se utilizan biocidas. En fin, bueno, os voy a dar una pincelada para aquellos que no los conozcáis. El servicio, 5 cifras. Tenemos un presupuesto anual desde Diputación que supera los 3.200.000 euros. Formamos un equipo humano de más de 60 personas, alrededor de 60, con ciertas variaciones a lo largo del año. La población
humana protegida en verano, incluyendo residentes y visitantes, está en torno a 650.000 personas. Este dato creo que es bastante relevante también. Afrontamos el control en la franja costera de Huelva en 12 municipios, desde Ayamonte a Almonte. Habría que incluir también los municipios que ya están incluidos en los niveles del 2 al 4 de riesgo de virus del Nilo. Para ese cometido específico de control de vigilancia y control del virus del Nilo, en la provincia de Huelva, la Diputación elabora el correspondiente plan territorial, que creo que es una excepción en el panorama andaluz. Y mi idea aquí es un poco trasladar a aquellos responsables de este tipo de circunstancias dentro de la administración local las bondades, que creo que las tiene, de nuestro modelo de gestión, del modelo de gestión que se puso en marcha en la Diputación de Huelva. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con las gafas. Bueno, con ese preámbulo que os he comentado, os pongo hago una pequeña introducción histórica. El Servicio de Control de Plagas nace en el año 85, en un contexto histórico marcado por cambios significativos en nuestra sociedad. Hay que recordar que en el año 64 se da por erradicada la malaria en España, el paludismo. Y en aquella época, en los años 80, nace también la administración autonómica. Hay todo un conjunto de circunstancias que puso claramente de manifiesto que Huelva tenía un serio problema de mosquitos, que estaba actuando como un lastre para el desarrollo especialmente del turismo. Para aquellos que no lo conozcan, en aquella época, en los años 80, el turismo era prácticamente de segunda residencia, familias que llegaban a la costa desde puntos del interior, pero puntos cercanos. Y había un recurso turístico importante que había que aprovechar y bueno, eso lo sabíamos ya en aquella época porque nos llegaban los comentarios de algunas empresas del sector turístico que frenaban ese desembarco, digamos, en la costa de Huelva debido a este problema. Justo en ese tiempo, en esos años, entre el año 84 y el 85, esto quiero recordarlo porque lo viví de primera mano también con los compañeros de la Junta de Andalucía, se inicia el estudio de las poblaciones de larvarios de mosquitos para el control integral de mosquitos. Eso en cursiva va el título de un libro editado por la propia Junta de Andalucía, que supone un cambio de escenario respecto a lo que se conocía en aquel momento respecto de esta temática. Me gusta recordar a Sebastián López, que fue un abanderado de este tema, ¿no? Y además, en el año 84 se crea en el paraje natural Marisma de Lodier. Fijaros que se configura en esos años, el inicio de la administración autonómica, la redacción de la ley reguladora de base de régimen local, se crea un ambiente que finalmente conduce a la creación de nuestro servicio. Bueno, dicho esto, he puesto lo de creación del paraje natural de Marisma de Lodier porque creo que también es un tema relevante. En esos años es cuando hay una fuerte explosión, digamos, de la conciencia ambiental, ¿no? Y hay una sensibilidad especialmente acusada en muchos sectores de la población respecto al tema del medio ambiente. Y claro, aquí digo un poco me refiero a lo que decía un poco antes. Nosotros éramos los malos de la película porque nosotros teníamos que echar productos. Cuando a nosotros no nos decían productos, nos decían cosas peores. Teníamos que echar productos en las marismas, en las zonas cercanas a la ciudad para controlar los mosquitos. Éramos los malos de la película. Bueno, ya he hecho referencia a esta norma reguladora de base de régimen local. La administración local entra en juego. Y entra en juego a través del municipio como entidad de la administración local básica, ¿no?
viene en todo el cuerpo legislativo que tenemos en España, que entre las competencias del municipio está la protección de la salud pública y bueno, que salud pública. Fijaros, esto me sorprendió, yo no manejaba esta definición, pero la vi el otro día en internet y me pareció acertado. Es un concepto social y político. Eso creo que es importante, no es algo que se defina como un cociente, un número de enfermos, no, es otra cosa. Y yo creo que esto había que señalarlo porque puede afectar, yo creo que puede afectar enormemente a lo que es ya la gestión directa de los vectores que nos ocupa aquí en el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, la idea es... entre las prestaciones de salud pública están la vigilancia e intervención frente a la zoonosis. Y dice la norma que corresponderá a los municipios andaluces velar en sus respectivos territorios por la protección y la promoción de la salud. Esto creo que es meridianamente claro. Entra en juego otro agente, que es el que yo conozco, la provincia. Son fines específicos asegurar la prestación integral y adecuada en la totalidad del territorio provincial, por un lado. Esto no tiene nada que ver con los vectores, pero bueno, esto es salud pública también, porque hemos dicho que en la definición está lo político y lo social. Son competencias propias de la prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal. Esto es importante. Luego abundaré en este tema. Y en su caso, la coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios. Es la razón de ser de las diputaciones. Además, en los municipios de menos de 20.000 habitantes, será la Diputación Provincial la que coordinará la prestación de algunos servicios. Ahí pone, en la gráfica figura el caso concreto del Plan Territorial de Vigilancia y Control de 2023. Los municipios que están incluidos este año en el plan, pues casi 2/3 partes de los municipios son menores de 20.000 habitantes. Ese 7% es Huelva Capital, que también está incluida dentro de los niveles de riesgo mencionados. Bueno, ¿esto qué supone? Bueno, pues hablando en román paladino, para la mayoría de los municipios menores de 20.000 habitantes resulta inviable mantener de forma estable, y esto lo quiero subrayar, de forma estable, los recursos necesarios para acometer un plan municipal de vigilancia y control de vectores, a menos que recurran a la licitación. Evidentemente es una forma de gestión, pero el modelo nuestro, el modelo que asumió y que abanderó, auspiciado también por la Junta de Andalucía y los propios municipios de la costa de Huelva, el modelo que abanderó o asumió la Diputación de Huelva es el que yo os presento y el que creo que puede tener mucho interés. ¿Cuáles son las premisas básicas de actuación en este servicio desde que se creó? Pues alcanzar los máximos rendimientos en el control de plagas, que ese control de plagas fuera respetuoso con el medio ambiente, es decir, que no generásemos problemas añadidos, y además con una clara, eso no lo he puesto, pero creo que es importante resaltarlo, con una clara vocación de servicio público. Siempre hemos estado abiertos a lo que nos venían de los municipios, las demandas de actuación y también a las demandas propias de los ciudadanos que nos llamaban o que nos llaman y nos comunican a través de un camino administrativo específico que tenemos diseñado y nos trasladan dónde tienen problemas o qué problemas están sufriendo o padeciendo con el tema de los mosquitos. Bueno, ¿cuáles son las entrañas de nuestro servicio o por qué no hemos mantenido en el tiempo y hemos ido avanzando? Bueno, pues el secreto aquí, y esto ya lo podéis contrastar, todo lo que hable aquí lo podéis contrastar con lo que sería derivar la gestión a un ámbito estrictamente a través de una licitación, de una empresa privada, que las hay perfectas, ¿no? ¿Cuál es nuestro rasgo diferenciador? Pues tenemos un equipo humano importante, ya os digo, de 60 personas,
en la que hay habilitadores que conocen perfectamente su escenario de actuación, su territorio, la zona que tienen encomendada, un equipo de entomólogos muy centrados, muy conocedores de la realidad del terreno. También es importante señalar que prestamos especial atención a la formación de los recursos humanos. Continuamente estamos incorporando, o con la frecuencia que nos da también el avance en determinados terrenos, ya sean tecnológicos o científicos, le prestamos mucha atención a la formación continua de nuestros recursos humanos. Algo también muy importante que conviene señalar, porque se ha puesto mucho el acento cuando el brote, el tema del virus, los tratamientos a mí ese año, el primer año, me tenían continuamente lanzándome preguntas, recibiendo llamadas de empresas. Oye, ¿qué producto utilizo? ¿Dónde lo utilizo? ¿Cómo lo utilizo? Muy centrado en lo que es control con biocidas. Y os recuerdo que el decreto nuestro andaluz, el decreto 8/95, hace especial mención a que el recurso de los biocidas es el último recurso de entre los disponibles para el control de las plagas. Nosotros eso nos lo creemos a pie juntillas y eso creo yo que es una seña de identidad de nuestro servicio. Y, bueno, y eso nos demanda ser muy cautelosos con la programación de los tratamientos que realizamos en cada momento, ¿no? O en cada año. Otro aspecto importante, el uso de biocidas específicos y de máxima calidad y rotación de biocidas. Yo esto en el ámbito de la empresa privada yo no lo conozco, yo no sé si esto se hace, pero esto es deseable que se haga. No conozco la interioridad de las empresas privadas, siempre trabajan en nuestro servicio. Pero esto es importante, y sobre todo cuando, antes no lo dije, pero actuamos sobre 220, nuestra área protegida son 225.000 hectáreas. Tenemos más de casi 100 parcelas de tratamiento de marisma mareal, pero que están limítrofes con campos de cultivo. Son zonas donde además de las especies propias, que no se han mencionado aquí por Jordi, de las especies propias de marisma, tenemos especies como Cules peresicus, que viven justo, él ha hecho referencia a lo de esas aguas salobres, ¿no? Con cierto contenido en sal. Y claro, nosotros cuando vamos tratando, vemos si hay larvas de mosquitos, pero no podemos identificar a qué especie estamos aplicándole el biocida. Entonces, la rotación de biocidas y el uso de biocidas específicos y en sus dosis de aplicación adecuada es un tema muy importante. Otro tema de interés que no abandonamos porque además somos administración pública y que yo creo que esto también es una cuestión que hay que sensibilizar a las empresas del sector privado, el tema de seguridad integral. En todos los sentidos, tanto en factores regulatorios, me estoy refiriendo a productos registrados, convenientemente etiquetados, envasados y demás, factores sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos algunos biocidas que tienen un perfil con más disolventes orgánicos volátiles. Esos productos los relegamos a zonas muy específicas para que no interfiera con la sensibilidad de alguna persona que pueda estar cercana a la zona de tratamiento. Y, por supuesto, también seguridad económica, factores de tipo económico, técnico y humano. Cuando hablo humano, no solo a los ciudadanos, sino también a nuestros propios a los compañeros que forman parte del equipo del servicio. Y bueno, el modelo también tiene otra cosa que creo que es a destacar, que es la participación, en menor porcentaje, la participación económica de los municipios afectados. Esto de alguna manera los responsabiliza y hace que dispongan los pocos recursos que tienen y que puedan colaborar con nosotros, especialmente haciendo de puente, de nexo de unión con los ciudadanos. Bueno, siempre en los últimos años o décadas, diría yo,
hablamos de gestión de control integrado, se nos llena la boca de control integrado, y yo creo que control integrado es decir también gestión integrada. Y frente a eso, lo contrario sería hablar de gestión fragmentada. ¿Por qué digo fragmentada? Digo fragmentada porque este plan, el tema del control, vigilancia y control del virus del Nilo ha puesto el acento, está bien hecho, está bien puesto, sobre los términos municipales, pero yo creo, y así se lo he trasladado a los colegas de la consejería, creo que utilizar o basarnos únicamente en el término municipal, creo que es una visión cómoda a nivel administrativo, porque bueno, son límites territoriales muy asentados en la historia, pero con poco sentido ecológico. Y también creo que con poco sentido con poca eficiencia en términos de control de las plagas. Bien. ¿Qué significa gestión integrada? La gestión que nosotros hacemos. Pues bueno, que nosotros tenemos un único criterio respecto a la selección de materias activas, respecto a las dosis de aplicación. Si imaginaros, tenemos creo este año 15 municipios, si no recuerdo mal, entre los niveles 2 y 4 del riesgo del Nilo. Si esos 15 municipios, cada uno hace una licitación y cada empresa utiliza la materia activa que estima oportuna, bueno, pues ahí tendríamos un batiburrillo de cosas que yo desconozco el efecto que pueda tener eso en el futuro, en otros ámbitos territoriales, en el nuestro no. Pero me temo que eso puede generar más problemas que beneficios. Bien. Gestión integrada. Pues gestionar los recursos necesarios para evitar la resistencia o pérdida de susceptibilidad. No lo he puesto porque no quería tampoco alargarme mucho con las diapositivas, pero nosotros anualmente tenemos un mes, que es el mes de septiembre, en el que se montan los ensayos de laboratorio con los productos que utilizamos, especialmente con los larvicidas, porque llevamos casi ya 40 años utilizando larvicidas. Desde el año 90, creo que fue el año que se implantó la primera vez el Bacillus thuringiensis, israelensis, y además actuamos siempre en las mismas zonas. Y estamos obligados, creo, éticamente a hacer este tipo de trabajo. Que nadie nos lo obliga, pero creo que como administración pública estamos obligados a hacer. Bueno, pues eso lo hacemos. No sé si en el ámbito de la empresa privada esto se podría hacer. Además, si una licitación puede cambiar de año en año y de materia activa cambiar de una a otra, especialmente con los adulticidas, ¿no? ¿Qué pasa con esos biocidas a lo largo del tiempo? Bien, os lo dejo ahí para que reflexionéis. Utilizamos también las técnicas de aplicación más adecuadas. No creo que sea el momento de entrar en ese detalle, pero es un detalle muy, muy importante porque no solo hay que saber qué se aplica, sino cómo se aplica. Eso es fundamental. Y los que os dedicáis más al campo de la salud humana, pues bueno, esto lo domináis, ¿no? La dosificación, la forma de administración, eso es fundamental. Hay una diapositiva a ese respecto. Por otro lado, importante también, fijamos unas normas para la diagnosis. Sabéis que por el decreto 8/95 estamos obligados a hacer una diagnosis previa al tratamiento. Nosotros establecemos un umbral de tratamiento precisamente para hacer valer ese criterio de que la aplicación del biocida es el último recurso a utilizar. Bueno, y es un tema que habrá que mejorar a lo largo del tiempo y avanzar, pero bueno, nosotros lo tenemos también como referente. Y eso nos ayuda a limitar, a autolimitarnos en el uso o abuso de los biocidas. De hecho, nosotros tenemos un objetivo en estos últimos años, un objetivo marcado claramente de reducir la dependencia, nuestra dependencia del uso de biocidas. Y eso ya se está produciendo este año, en estos últimos tiempos.
el hecho de que tengamos una gestión integrada nos permite completar todo el ciclo, que sería de diagnosis, de tratamiento y de evaluación de esos tratamientos. No sé, ya os digo, yo no desconozco el día a día de una empresa privada, pero esta gestión directa nuestra que hacemos desde Diputación nos permite hacer el ciclo completo. Y este último dato o detalle de la evaluación entiendo que es muy importante. Actualmente tenemos una red de estaciones de muestreo o de trampeo, si se quiere, creo de 22 estaciones, repartidas fundamentalmente en la costa y también desde que elaboramos el plan territorial, que bueno, yo creo que hay que felicitar a la Junta porque tuvo esa sensibilidad de incorporar estos planes territoriales, creo que pensando en la Diputación de Huelva y esperando que fuera un modelo también a seguir en un determinado momento, ¿no? Tenemos 22 estaciones de trampeo. Vuelvo a lo del término municipal. Esta gestión integrada nos permite integrar nuestra actuación en ámbitos geográficos extensos. Y eso mejora la eficiencia económica y ecológica en los dos sentidos. Y el tema económico no es baladí. Bueno, esos 3,2 millones de euros es una cifra importante para la administración, una entidad como la Diputación Provincial, ¿no? Bueno, pues como os decía y he repetido varias veces, desde el año 2021 elaboramos el plan territorial para toda la provincia, que incluye a todos los municipios implicados en los distintos niveles de riesgo y que integra un conjunto de actuaciones que desde el primer momento planteamos la necesidad de incorporar un término, ya venía dado por unos trabajos previos que hizo la Diputación en temas de medio ambiente, que nosotros llamamos ecocomarcas, que eso nos facilita el abordaje de la vigilancia y de la diagnosis, llegado el caso, en un territorio muy amplio como es toda una provincia. Entonces, ese término ecocomarca o comarca de especial seguimiento, creo que son términos que debemos ir incorporando progresivamente en nuestro vocabulario. Ahí tenéis una imagen de la provincia de Huelva con esas ecocomarcas. Ya os digo que esto surgió de un trabajo, no sé si a mitad de camino entre la ecología y la geografía física que hizo la Universidad de Huelva. Y en puntos azules se muestran la localización de las distintas estaciones de trampeo que utilizamos. Bueno. Esta gestión integrada, ¿qué nos facilita? Pues nos facilita que no solo controlemos vectores. Ya os digo que cuando hacemos una aplicación de biocidas, sobre todo en ámbitos periurbanos, ámbitos que además son problemáticos. Yo creo que Jordi también podría darnos ejemplos de esos ámbitos periurbanos alrededor de las ciudades, a medio camino, a caballo entre la Rosal, en el Bajo Guadalquivir y los núcleos urbanos. Son zonas de especial interés para nosotros. Ahí cuando utilizamos un biocida no distinguimos si es perecigo o es pipien o es teileri. Tenemos que actuar. Bueno, pues ya estamos aportando un beneficio extra, no solo controlando potenciales vectores del virus, de cualquier zoonosis, sino que estamos también aportando un plus de calidad de vida a los ciudadanos que viven en esos ámbitos. Ámbitos que además en los últimos años, especialmente desde los años 90, han proliferado enormemente alrededor de las capitales de provincia, me estoy refiriendo a nivel andaluz, y todos conocemos eso, cómo han crecido esos pueblos alrededor de las ciudades, de las capitales, y son zonas que demandan gran atención por parte de nuestros servicios. Y está claro que ahí nuestro diseño, nuestro modelo, aporta un plus.
Nuestro modelo de gestión también nos permite evaluar la dinámica de las poblaciones en respuesta a factores que son extremadamente dinámicos en el tiempo y en el espacio. Antes hacía referencia a Jordi al tema urbano. Nosotros tenemos cada vez más, además, cantidad de casos dentro de las ciudades que por patologías que van surgiendo en los edificios, especialmente en los edificios de protección oficial, en los que a lo mejor la construcción adolece de esos niveles de calidad que todos desearíamos, pues se provocan fallos en las infraestructuras ligadas a la gestión de las aguas residuales, que genera focos, nosotros ya lo tenemos metido en nuestro vocabulario, genera focos, lo que nosotros llamamos focos hipogeos, debajo de tierra, en cámaras de aire, en arquetas, en zonas de donde se sitúan las bombas para extraer el agua. En esos ámbitos domiciliarios se crean importantes focos y además ahí yo creo que la especie en exclusiva es Culex pipiens. Y ya Jordi, yo no voy a entrar en ese tema, ya Jordi nos ha puesto en el sitio y nos ha dicho el interés de controlar los Culex pipiens por su carácter vectorial. Y claro, esos focos permanecen ocultos a nuestra diagnosis. Si no nos pone en evidencia esta circunstancia un ciudadano, nosotros no lo conocemos. Y además encontramos, y esto ya es un reto que lanzo a los responsables de la consejería o a los responsables políticos en general, tenemos que avanzar en la gestión de esos solares abandonados o edificaciones abandonadas o comunidades de vecinos que por pobreza económica o recursos limitados no acometen las obras de mejoras que son necesarias, y ahí hay que entrar a tratar. Y a nosotros se nos han dado casos de llegar a un municipio con una problemática de estas y los responsables municipales nos han dicho no podéis hacer nada y tendremos que esperar a que lo decida un juez. Eso se da, ¿eh? Y además ese es el mosquito que más afecta al ciudadano, porque es el que está más cerca de su almohada, ¿eh? Independientemente dejo soslayo un poco el tema de la marisma, porque bueno, son ámbitos ecológicos que no se generalizan en toda Andalucía, ¿no? Eso creo que es importante. Bueno, yo creo que estoy acudiendo más a la sensibilidad que a otro tipo de argumentos. Como decía, el hecho de que nuestro modelo mantenga durante todo el año, y esto también nos gusta hacer hincapié, que nosotros trabajamos no solo en verano, las noticias y tal en los medios de información onubenses sobre nuestros servicios salen ahora, pero nosotros estamos trabajando todo el año y sobre todo prestamos atención a todo el conjunto de actividades dedicadas a los tratamientos preventivos de gestión en el medio, especialmente en el medio natural. Nos dedicamos todo el año. Hacemos desbroces de vegetación, restauramos cauces. En la última actuación del año pasado, 2022, pudimos comprobar que era un importante foco de cría de Perecigus. Y eso lo hacemos con maquinaria. Luego pondré una foto. Y eso lo hacemos durante todo el año. Por eso la importancia de tener de forma estable, y antes lo utilicé, sí, perdón, 5 minutos, no, ya termino. Sí, es verdad. De mantener de forma estable a profesionales especialmente dedicados a este tema, ¿vale? No solo al tema de administración, que también, sino al tema de entomología. Y además que puede tener posibilidad para afrontar otro tipo de zoonosis, ¿no? No solo la del virus del Nilo. Y facilita, esto es de nuestra cercanía con Jordi y su equipo, de todas las personas que han pasado por la EBD, la Estación Biológica de Doñana. Yo creo que somos un magnífico puente de que transfiere la ciencia con mayúsculas, si se puede decir, en honor a Jordi y su gente, a la ciencia, que yo creo que también hacemos ciencia de nuestros servicios, de más de andar por casa, ¿no? Y creo que eso es importante. Y os pongo aquí 4 imágenes que resumen lo que he dicho. Es la máquina en ese trabajo que os he comentado que hicimos a finales del año pasado. Eso que se muestra en la foto
se verá pequeñito, es una hojita de papel hidrosensible en el que determinamos el tamaño de gota, vemos cómo funcionan los equipos de aplicación, creo que es importante, antes lo mencionaba. Una imagen de un dron sobre una charca en un terreno de marisma. Estamos comenzando con el uso de estas tecnologías y es algo en lo que tenemos que avanzar. Y algo a lo que he hecho referencia el grupo, parte de nuestro grupo humano de aplicadores, en una jornada de esta que hacemos de puesta en común de conocimiento de maquinaria y demás. Bueno, pues con esto termino. Os agradezco vuestra atención y quedo a vuestra disposición.